Surfeando en un mar de gente, solo tienes dos opciones: ser rudo o técnico. Aquí todo se define en 3 segundos. Desde la tercera cuerda, no guardes tu máscara. ¡Sigue luchando! Bienvenidos a Desde la Tercera Cuerda, programa semanal que habla de arte y lucha libre, con personajes que trabajan con el deporte espectáculo en diferentes latitudes, de diferentes maneras. Mi nombre es Luis Ángel Hernández, a.k.a. El Perro, y el día de hoy nos conectamos hasta la República Hermana de la Argentina. Estamos hablando con un artista, se llama Daniel Müller, pero yo lo conozco como Huracán ARG. ¿Cómo estás, Daniel? Bien, Luis, un gustazo enorme poder charlar con vos, poder cruzar esa distancia, ¿no?, que separa Argentina de México, pero que tan cerquita estamos a partir del amor por la lucha libre y desde ya por todas las costumbres y tan bello país que no conozco, pero es como si estuviese ahí. Es impresionante. Gracias, Luis. Oye, Daniel, pues gracias por conectarte acá con nosotros. Y la primera pregunta inevitable que le hago a toda la gente que viene a platicar conmigo es sobre su acercamiento con la lucha libre. En tu caso, en Argentina, ¿cómo se da tu acercamiento? Si me quieres contar primero de la lucha libre, tal vez en Argentina, y después de la lucha libre mexicana. Sí, señor. La verdad que siempre me preguntan y termino diciendo que no me di cuenta en qué momento caí en este mundo. Desde chico acá habían como unas compañías de lucha. No sé si viste algo de lucha argentina. Titanes en el Ring, que es un visionario, Martín Caradagian, fue una persona muy visionaria en ese entonces, que hacía un deporte espectáculo que se pasaba por televisión y nada, eran como nuestros héroes de la infancia. Yo agarré la última parte de Titanes en el Ring. Ahí fue muy conocido el Caballero Rojo, que era uno de los personajes con máscara como más icónicos. Y después hubo otros programas de televisión que fueron Lucha Fuerte, 100% Lucha, y siempre, viste, yo tengo un hermano mellizo, y nada, nosotros pensábamos ahí y nos encantaba ver las luchas y soñar que éramos luchadores. Había mi héroe de la infancia, era Mr. Moto. Era un luchador que entraba a la arena, al estudio, montado en una moto muy grande y era como el ídolo de los chicos. Ni siquiera existía todavía ahí el término de rudos o técnicos, y no que eran buenos o malos, ¿viste? El malo era bucheado y el bueno era el ídolo de los chicos. Y después eso fue de chico, siempre me gustó, en un momento se perdió porque se dejó de transmitir por televisión. Y mirá, fue en el 2009, justo antes de yo me casé en el 2009 y siempre me acuerdo por eso. En el 2009 estaban los Fabulosos Cadillacs, el bajista Flavio. Flavio también hace como un proyecto paralelo que era Flavio y la Mandinga, en donde tenía como icono una máscara. Y nada, yo entré a este mundo de lucha libre mexicana por la máscara. Es un amor y una fuerza. Y una vez, porque no había tampoco redes todavía, o yo no tenía redes, googleando, encuentro una imagen del Huracán Ramírez, esa imagen que tiene el sombrero y la pipa, y me pareció tan fuerte y atrevida esa imagen de una persona enmascarada, pero que estaba vestida como una persona muy elegante, que yo la encontré en blanco y negro. Ni me imaginé que la máscara del Huracán tenía vetas azules. Y después la encontré y dije, quiero esa máscara. ¿Cómo hago en Argentina para conseguir esa máscara? No sabía. Yo me casé y viste, el final del casamiento acá en Argentina, y entiendo que allá también hacen el carnaval carioca, donde la gente se disfraza y baila, ya al final de la fiesta. Y yo quería salir con una máscara de lucha, quería salir y me empeciné hasta que encontré una chica acá en Liniers, que es una parte de Buenos Aires, que estaba casada con una persona que tenía una casa de tatuajes y ella también le gustaba e hizo una máscara, hizo varias máscaras. Creo que fue, no sé si era Mercado Libre o si era por algún blog que yo la encontré, y esa fue mi primera máscara. Me acuerdo que fue una de las primeras peleas con mi señora antes de casarnos, porque ella me dijo, yo me estoy encargando de las mesas, de la bebida, y vos lo único que pensás es en buscar esa máscara. Estaba fascinado yo con esa máscara. De hecho, era una máscara que después, cuando con el tiempo conocí máscaras más profesionales, me di cuenta que era una máscara pero le tengo un amor impresionante, esa máscara del Huracán Ramírez que encontré ahí. Y desde ahí no pude parar, era consumir y ver lucha y ver máscaras, y después eso hizo que me enamorara de la cultura mexicana. Navegando empecé a ver Día de Muertos, empecé a ver colores, empecé a ver y nada, me enloquecí, no pude parar. Creo que tiene una fuerza estética, una magia, no sé,
yo creo, te soy sincero, porque técnicamente por ahí una pelea de lucha libre, no le sé el nombre a las llaves, algunas sí porque son más vistosas que otras, pero puedo estar horas mirando máscaras, confección de máscaras, hacer zoom y ver el detalle de las puntadas de la máscara. Entré por ese lado. Ese fue mi acercamiento a la lucha libre. Daniel, ahora que lo cuentas, lo que Ningún problema. comentabas acerca de la máscara, acá en México también mucha gente, sobre todo uno cuando es niño, pues lo llevan a las funciones de lucha y afuera de las arenas te venden máscaras, obviamente no profesionales, similar a la que supongo Claro, tienes tú el Huracán, así que también uno como mexicano, como niño, va creciendo con un amor por una máscara que no necesariamente es profesional o decimos acá en México la más chida, la más profesional, ¿no? Es una claro. máscara y listo, cumple su función mágica de hacerte viajar a otro panorama. Uf, Luego, ya que comentas de señor Flavio, en algún momento lo busqué para una entrevista y se complicó, ojalá pronto se pueda lograr, pero ojalá. pensaba en eso, en los Cadillacs, en este disco que se llama Fabulosos Calavera, que tiene esta onda como fileteada, y hice ese Sí, vínculo con tu trabajo y contigo. ¿Cómo te acercaste al filete porteño y qué es para la gente que no sabe qué es esto? sí, porque de hecho yo cuando navego en todo este mundo de la lucha libre no era fileteador, yo no era fileteador. Sí me gustaba el fileteado, sí lo veía, es un arte muy nuestro, pero que estaba como en decadencia, estaba desapareciendo, pero nunca, de hecho mi Instagram, yo lo hago, en un momento me voy a trabajar, yo soy arquitecto, trabajo en construcción, trabajo en obras de construcción, y en un momento sale una oportunidad para trabajar en Pinamar, que es 600 kilómetros, Luis, desde acá de Buenos Aires. Entonces yo me iba, la familia quedaba en Buenos Aires y yo me iba a trabajar toda la semana allá y volvía. Y la verdad que me sentía muy solo, muy solo. Y de ahí me decidí a armar un Facebook. Dije, bueno, esto no debe ser tan difícil. Armé un Facebook y le quería poner de nombre Huracán Ramírez al Facebook, suponiendo yo que el Huracán Ramírez no lo conocía a nadie, que era un personaje, nada, que yo solo había descubierto, viste, que era algo como... Y el Facebook no me permitió poner ni Huracán Ramírez, ni Huracán Ramírez uno ni 2 ni OK. Por eso termina siendo Huracán ARG. Eso es el nombre que me permitió en ese momento el Facebook y me encantó. Y vos sabés que eso me permitió a mí, yo lo recuerdo con mucho cariño a un amigo mexicano que se llama Iván Méndez, y yo pasaba horas a la noche hablando con él por mensaje, y él era el que me contaba todo, la cultura de la lucha, que los luchadores no mostraban su identidad y que se apostaba la máscara contra otra máscara, una cabellera, y yo estaba fascinado, pero una cosa que no podía más. Entonces, por eso es que en el 2020, la pandemia, la bendita pandemia, el COVID, hace que yo tenga un trabajo en el que estoy permanentemente afuera, contacto con gente, y al estar ahí me bajoneé mucho, me bajoneé y dije, tengo que hacer algo en casa, tengo que hacer algo. Y siempre me gustó el fileteado porteño y me largué, me decidí. El fileteado porteño es un arte bien nuestro, bien de acá de Buenos Aires, que nace fines de 1800, principios de 1900. Es un arte totalmente decorativo. Cuenta la historia que nace de la decoración de los carros, ¿viste? Los primeros vendedores que vendían frutas, verduras, carne, no sabían cómo hacer para llamar la atención y le piden a los primeros inmigrantes italianos, españoles, que pintaban que les adorne el carro con una pintura vistosa de colores vibrantes. Entonces al principio se le hace el filete, es la línea fina que se pinta, le hacen al carro un adorno, un ornato, y ese carro empezó a vender más fruta, empezó a ser más vistoso. Entonces vino el dueño de otro carro y le pidió que le haga lo mismo. Y por eso es que es un arte que se sobrecarga mucho, porque cada vez le pedían más a ese pintor que le haga más detalles. Y ahí es donde empiezan las flores, detalles de la arquitectura. El pintor, cuando se le terminaban los modelos, empezaba a ver la arquitectura de Buenos Aires en ese momento, que era puramente de inmigrantes, arquitectura italiana, con reminiscencias francesas. Ahí están unas hojas de acanto que se llaman los dragones. Viste ese que vos decís, el disco de Los Fabulosos Calavera tiene dos dragones, que son esa fauna fantástica que ellos van copiando de las rejas, de los edificios. Y así es como el fileteado. Pero recién en el 1970, Luis, el fileteado pasa de una pareja, eran españoles, y empiezan a ver que ese arte que se movía en carros, en colectivos, los mismos porteños no lo reconocían como un arte, sino que era algo tan cotidiano que esta pareja dijo, che, esto hay que mostrarlo.
Entonces es ahí recién cuando en 1970 se celebra la primera exposición de fileteado como en cuadros, en una exposición de arte. Por ese día, el 14 de septiembre, se celebra el Día del Fileteador acá en Buenos Aires. La verdad que es un arte que, si le buscas un paralelo con el rótulo mexicano, es muy fuerte porque es identidad, es color. Hay gente que no le gusta, lo mismo que está pasando hoy con el rótulo mexicano. Hay gente que no le presta atención, o gobiernos de turno que dicen, bueno, de hecho, el fileteado porteño en el 1970 y pico, cuando estuvo la dictadura militar acá en Argentina, se prohíben los colectivos, y desde ahí, que era algo muy vistoso, muy bonito, muy lindo, banderas argentinas, banderas españolas, italianas, se deja de hacer en colectivos, y eso hizo que no se masificara tanto su vida. Y hoy somos un grupo de locos, Luis, que de a poquito. Yo empecé en el 2020 a filetear, y lo primero que yo hacía acá, los modelos que se utilizaban eran la Virgen, Gardel, después Maradona, y mi ídolos eran el Huracán Ramírez, Fishman, ¿viste? Entonces los primeros cuadros míos te tengo mucho aprecio al luchador El Mago, que en ese momento era conocido, este amigo, yo te digo, Iván Méndez, y lo dibujaba a los luchadores y les hacía el fileteado por los costados. Y en un momento dije, ¿cómo puedo hacer yo para mezclar esas dos pasiones que tenía, el fileteo y la lucha libre? Y fue como se me ocurre vestir a un dragoncito, estos dragones, que es esa fauna característica del fileteado. Me acuerdo, con la primera noche tenía una emoción, lo enmascaré. Entonces, de ahí que los dragones que yo puedo hacer o componer en mis cuadros siempre tienen una máscara. Y vos sabés que es tan lindo y tan infinita la posibilidad de diseño de máscaras, que siempre ahí es donde yo pongo mi pincelada de lucha libre en el fileteado porteño. Y ya la gente me conoce, firmo como Huracán, de hecho, así que eso me hace sentir muy bien. En un momento me decían el fileteador enmascarado, porque cuando se hace una primera exposición de fileteado, había que mandar una foto del fileteador o la fileteadora. Yo envío una enmascarado, creo que tenía la máscara del mago, creo que era así. Nada, y eso me gustaba, eso. Así fue que nace mi amor por el fileteado porteño, che. En el 2020, justo que mencionas este año de la pandemia, fue cuando vi tus primeros bocetos. Justamente se me hacía chido que aparecían luchadores en estos primeros bocetos, y pues ahí vi al Abismo Negro justo como enmascarado en un dragón, Sí, los Técnicos y Rudos, sí. el Fishman, el Mago, el Huracán Ramírez. Y quiero preguntarte, ¿cuándo pasas de estos bocetos a ya plasmarlos en un soporte diferente, ¿no? En madera, en cristal. Fue una locura porque yo al estar en pandemia, no sabía ni qué pinceles se utilizaban ni qué tipo de pintura. Entonces yo, por Instagram, que ahí donde yo me amigo con el Instagram, y la verdad que hoy es una herramienta que me da la posibilidad de conocer muchísima gente y buena gente. Yo encontré tanto en el fileteado como en la lucha libre, Luis, gente maravillosa, gente que se abre, te explica, no se guardan secretos. Hay maestros fileteadores todavía que tenemos hoy acá en Buenos Aires que no se guardan un secreto, porque, porque el fileteado también tiene esto de maña, de historia, que te enseñan, viste, a cómo mover los dedos, cómo mover el pincel. Y yo empecé con lápices. Yo en ese momento también, antes de la pandemia, iba a ver lucha libre acá en Buenos Aires, era muy under, éramos 60 personas, había una compañía de lucha se llama Catch Argentino, que tenía como un loguito, como una máscara con la bandera argentina, y yo los dibujaba unas botas de luchadores, y ahí mis dragones ya tenían. Y en un momento dije, no me olvido más, no me olvido más. Una noche yo había conseguido hablar con fileteadores y me recomendaron comprar unos pinceles. Son unos pinceles de cerda larga que se confeccionan con pelo de oreja de vaca o pelo de oreja de buey. Son de fabricación argentina los que tenemos acá, y los conseguí por internet y me los mandaron a mi casa. Y ahí ya me habían explicado que tenía que hacer un espúlvero, que es la forma de bocetar. El espúlvero es la técnica donde vos el boceto lo pinchás todo. Con un punzón pinchás todas las líneas que dibujaste y la traspasás al cuadro o a la madera o al metal, la chapa, con una muñeca, con una bolsita llena de tiza, ¿viste? Le vas pegando y la tiza va pasando por los agujeritos. Una vez que tenés eso, empezás a pintar. Fue en el 2020, creo que a los 6 meses más o menos, yo, después de la pandemia, que quedamos en casa confinados, empecé a pintar esa noche, Luis,
Yo dejé mis pinceles preparaditos, dejé la pintura, dejé todo, me fui a dormir y al otro día era como un nene, ¿viste? Cuando se levantan a ver el arbolito de Navidad, el regalo. Bueno, yo fui y me encontré con esa madera, con el boceto traspasado y empecé a pintar, me costó muchísimo, me costó mucho. Es un arte que parece sencillo, pero nada, lleva práctica y siempre le puse mucho, mucho corazón, ¿viste? Mucho. Y después, ya te digo, me fui cruzando con tanta gente linda que mirá cómo da vuelta todo esto con la lucha libre. Bueno, por ahí me estoy adelantando, pero en esos fileteadores que yo conozco hay un gran amigo y hermano de Mendoza, el Marquitos Paradiso, que el Marcos tiene una banda de música que tocan enmascarados. Entonces, cuando él me vio mis máscaras o mis bocetos, me dijo, escuchame, Huracán, vos pintás con máscaras, y hasta el día de hoy tenemos una gran amistad con el Marcos. Muy lindo eso. No, el filete y la lucha libre me fue dando mucha gente muy, muy linda, muy, muy, muy linda. Así que ahí me mandé a empezar a pintar en cuadros. Y desde ahí, bueno, que cada vez con mayor o menor, no es mi trabajo principal. Yo me dedico a otra cosa, pero es mi cable a tierra. El fileteado es algo que no, es mi terapia diaria, no lo puedo dejar, no puedo dejar, me hace muy, muy bien, che, muy, muy bien. En el 2021 vi que pues hiciste lo que te decía, vi que hiciste un filete en un vidrio y luego vi que empezaste a hacer algunos guiñitos en una guitarra. Quiero preguntarte, ¿cómo decides en qué objetos vas a plasmar el fileteado? Mucho depende quién te lo pide, ¿viste? Yo, cuando vos empezás a filetear en un cuadro, es algo plano, que tiene dos dimensiones, y más o menos una vez que ya le agarraste la mano y sabés el tipo de composición que te queda más cómodo, te largás. Y ese, como trabajás con el espúlvero, siempre trabajás como con una base. Y yo ahí dije, bueno, en un momento me quise largar. Creo que filetear objetos, yo hice el del vidrio, sí, es una máscara del Huracán Ramírez que tiene unas flores en los ojos y dos pinceles cruzados atrás y la bandera argentina y mexicana en un costado. Depende de lo que me piden, y yo esa guitarra la tenía también dando vuelta por ahí, dije, tengo que probar, pero la guitarra sigue siendo, más allá de que tiene esas formas curvas y demás, seguís trabajando en dos dimensiones. Este año tuve la posibilidad de filetear cosas con volumen. Después charlaremos una calavera que tiene una historia hermosa detrás. Ahora estoy terminando una calavera de una vaca. Y vos no sabés lo distinto y lo lindo que es filetear algo con volumen. Porque ahí empezás a reconocer la anatomía de la pieza, empezás a ver cómo con los espirales y las curvas del filete empezás a acariciar esa pieza y la empezás a componer. Hoy me está gustando mucho, mucho filetear objetos. Que uno puede suponer que entiendo que es mucho más complejo que pintar un cuadro en dos dimensiones, pero se disfruta muchísimo. Recorrer la pieza, entender la contextura, la anatomía. Y este año fue, no antes, Luis, que empecé como a trabajar y a filetear de la mano ya después hablaremos de Paco, del volador, que me dio una posibilidad hermosa, es filetear objetos. Es un viaje de ida, es muy lindo, es muy bonito. Y se reconoce el fileteado. Fileteé un casco de bicicleta también, que siempre que lo expongo lo pongo arriba de una cabeza de plástico con una máscara del Huracán, pero es muy bonito filetear objetos. Así fue como me fui largando. Y lo que tiene el objeto es que vos no usás un espúlver, o sea, una base del modelo que vos ya dibujaste, sino que ahí con tiza empezás a recorrer, borrás, vas viendo, ¿viste? Y lo vas componiendo ahí en el momento. Es como saltar sin red, digo yo, porque el espúlver a vos te da la seguridad de que el boceto ya está dibujado y tenés que pintar por encima de esas liñitas que quedaron marcadas. En cambio, el otro es tiza, pulso y componer ahí en el momento. De hecho, si vos ves, el fileteado porteño tradicional tiene mucho de simetría. Siempre se espeja siempre no, en la mayoría de los casos, se espeja la contextura y la forma. Y en un elemento de 3D, de tres dimensiones, no podés como espejarlo tal cual. Ahí tenés que más o menos ver a mano, mirar de un lado, mirar del otro y fijarte que te vaya quedando lo más simétrico posible. Es muy lindo, se disfruta un montón. Yo lo disfruto mucho. Hace Y me unos... llamó la atención también, ¿sabes qué, Luis? Ajá. Perdón, la cantidad de gente en México que conoce del fileteado, que le gusta el fileteado. Yo tengo una cantidad de amigos que son casi argentinos, que son pasión por el fútbol argentino y me hablan de fileteado y yo me vuelvo loco. Digo, ¿cómo conocen el fileteado? Pero bueno, creo que las redes ayudan mucho en eso, ¿no? Sí, sí, sí. No, te iba a comentar justo eso de que vi un casco
y que se me hizo una locura y que en algún momento Sí. estaban juntando piezas para una exposición de Blue Demon y me preguntaron, oye, ¿tú no conoces algo así raro, diferente? Le digo, mira, creo que alguna vez vi un vato que pintó un casco y me dijeron, no, y eso está genial. Le digo, pero creo que está en Argentina. No, pues la expo ya se inaugura la siguiente semana, ¿no? Complicadísimo, pero qué chido que me cuentas esas partes de que no, bueno, yo lo tenía claro que era uno de bici, yo creí que era un casco tal vez como una motocicleta, una cosa así, pero ahora me queda mucho más claro. Quiero preguntarte ahora acerca de un trabajo que hiciste para los villanos y que incluso el villano Quinto, Uf, aún en vida, te hizo un comentario, supongo yo que bastante vos- halagador. ¿Qué significó para ti eso? quizás no mucha gente lo entendería. Para mí en ese momento fue tocar como, no sé, fue una cosa de locos que yo hice, estaba, sí, me acuerdo, un cuadro rectangular. Fue ese, de hecho, ese cuadro creo que lo presenté en una muestra también de fileteado porteño. Fue la primera muestra de fileteado porteño que yo me presenté, que todavía estábamos en pandemia y se hizo de manera virtual. Y los chicos fileteadores me decían, dale, presentate. Y yo tenía como vergüenza, ¿viste?, de mostrar mis trabajos. Y me decidí y le digo a los chicos, a Andrés, que es un chico de acá, le digo, mira, tengo que es, pero digo, nadie se ofenderá en el fileteado de que en vez de un Gardel o en vez de algo muy porteño yo tenga un luchador. Me dijo, para nada, esa es tu identidad, eso es lo que vos le pusiste al fileteado y ese sos vos. Y estaba muy preocupado yo porque tenía miedo que por ahí, viste, gente muy asidua al filete tradicional de antaño me diga, che, no se puede dibujar con rosa, y bueno, te podés dar una idea de con el amor que yo pinté ese retrato. Yo, o sea, los retratos no los dibujo, con las proporciones del rostro me cuesta mucho, yo calco las líneas principales y después sí voy trabajando como impresionismo, con manchitas y con golpecitos de pincel. Y sí, y el villano me hizo un comentario que para mí fue como, yo no sabía a quién contárselo acá, porque imagínate que mi mujer, mi compañera, mi hijo en ese momento que era más chico, eh, sabían que yo andaba con una locura de lucha libre, siempre me la respetaron, pero no es que tampoco la compartían, lo consumían. Entonces como que no le podía contar a nadie esa alegría. Para mí fue impresionante. Dije, puta, del otro lado del mundo hay gente que yo idolatro mucho, que admiro y que tengan y ahí me habla también de que entiendo que en México los luchadores no son superhéroes, son gente normal, son gente que tiene familia, son gente que mucha gente los quiere y se tomó el tiempo el villano para comentarme eso y fue una alegría inmensa. Te digo, no se la pude comentar mucho a nadie porque nadie me entendía. Yo, imagínate comentándole a mi hermano, inclusive, vos sabés que el villano Quinto, y no me iban a entender, pero fue algo, es un placer que me lo recuerdes, inclusive, y que te hayas tomado el tiempo de verlo, porque para mí fue una alegría y que vos me lo comentes ahora, me trae esa alegría hoy. Gracias, me No, emociona, muchas gracias. yo suponía eso, porque de pronto uno tal vez los tiene más a la mano acá los luchadores, he visto en bastantes, ¿no? En algunas convivencias y demás, y yo intento no molestarlos, ¿sabes? Como que los veo, los admiro y listo. En algún momento en una universidad en la UNAM, acá en México, hubo una charla sobre lucha libre, asistí, fue el villano Quinto. Y lo mismo de siempre, yo lo vi y no quise molestarlo, ni siquiera para una foto, porque siento que todos hacen eso y yo lo que menos quiero es molestarlos. Pero la Claro, gente se acercaba, le pedía fotos y les decía, les agradezco que me pidan fotos porque a mí me hace sentir vivo. Entonces, yo supongo que eso que te ha de haber hecho sentir electrizante. Amor Vigilante es un también ahí otro cuadro tuyo donde aparece un guiñito a otro enmascarado de una película llamado Ramsés en Nacho Libre. Y sí, bueno, señor. ¿cómo decides a qué luchadores pintar? Te juro que me hablas y se me pone la piel de gallina. Porque solo gente como vos o gente que le gusta mucho eso puede encontrar esos detalles, más allá que yo lo explico en el texto. Amor Vigilante es por otro amor que yo tengo. Yo trato de poner en mis obras de fileteado todo lo que me apasiona, mis grandes amores. La lucha libre, el fileteado en sí, y el vigilante, Luis, no sé si vos lo conocés, es un postre muy, muy, muy argentino, que el otro día me estaba diciendo unos amigos en México que allá se come como el AT,
que es un dulce de membrillo con queso. Bueno, es un dulce de batata, creo que allá le dicen el camote. Ujú. Se hace un dulce y se mezcla se corta una porción de dulce y una porción de queso. Entonces se mezcla como el saladito y el dulce y para mí es una locura. Y dije, bueno, tengo que hacer algo. Era también creo que fue la tercera vez que yo participaba del encuentro. Esos son encuentros de fileteadores que se celebran el 14 de septiembre y vos tenés que preparar una obra. Y por consiguiente es una obra que vos la pensás, la masticás, le das vuelta y dije, bueno, tengo que juntar todo en un cuadro. Esa vez ese cuadro le di forma también, como se usaban de antaño, no era un rectángulo ni un cuadrado, sino que tenía unas formas. Y es muy característico el sol, acá en composiciones de fileteo porteño, el sol está muchas veces, y yo dije, pero tiene que ser un sol mío, tiene que ser un sol que me represente, y dije, ya está, es la máscara de Ramsés, el malo de la película de Nacho Libre, y me encantó porque saqué el antifaz, lo puse ahí y no muchos entendían quizás cuando veían ese sol, porque esa exposición va mucha gente y la recorre, y no mucha gente entendía que ahí había un luchador, pero cuando yo explico en el texto digo, es un guiño, ¿viste? Y me encanta que lo hayas visto, que lo puedas ver, y los dos dragones que están a los costados, que los dragones para mí son un símbolo de protección, ¿viste? Yo después de última también, hoy mis dragones trato de ensancharle los cuellos, ¿viste? Y digo que son dragones con cuellos de luchadores, ¿viste? Que los luchadores siempre ejercitan sus cuellos. Entonces trato de poner todos esos guiños ahí. Y bueno, y esas máscaras que tienen los dragoncitos son una reinterpretación también de la máscara de Nacho Libre. Pero yo me fui metiendo, mucha gente cuando yo veo la película Nacho Libre te puede llegar a pasar, quizás en México no pasa tanto, pero yo la veo, hago un zapping y me había comprado el DVD cuando era hace años, y hay gente que me dice, ¿te gusta esa película? Y es una película que yo amo, pero que amo, eh, y no muchos lo entienden, ¿viste? O sea, somos muy pocos los locos acá que nos gusta eso. Pero ver que Silver King ahí personifica ese personaje con esos labios, ¿viste? Y eso, así que así fue como decidí. Te soy sincero, igual, esa fue muy icónico porque es un trabajo que yo lo pensé mucho y dije, bueno, quiero hacer ese guiño a esa película y a la lucha. Pero después, cuando fui eligiendo luchadores, siempre me entran por la vista. La máscara son muy hermosas. Hoy me da la máscara más linda y no puedo decirte cuál es la máscara más linda. De hecho, si vos te fijás, nunca, salvo en el vidrio y en la guitarra, nunca dibujé un retrato del Huracán Ramírez, porque siempre tengo cuadros que fui pidiendo a colegas que yo admiro mucho del fileteado porteño, en donde le pedí si me podían retratar al Huracán Ramírez a su estilo, y les encantó la idea, les encantó el desafío, porque acá, viste, de chicos nos decían que no se dibujaban los próceres, San Martín, Belgrano, no se dibujaban, porque era como no sé, y ya me estoy preparando. El día de mañana lo voy a retratar al Huracán Ramírez, pero por ahora siempre que es puntualmente el Huracán Ramírez, le pido a colegas que me lo hicieron en un mate. Tengo el Huracán Ramírez que me lo hizo un colega, después tengo un cuadro muy bonito que dice Daniel Arteaga también ahí, y el último que me hizo Julián, otro fileteador conocido. Disfruto mucho cuando otros colegas me retratan al Huracán, che, pero lo voy eligiendo, el diseño de la máscara me llama mucho. De hecho, no es que no sea fanático, pero si el luchador tiene máscara, para mí, mucho mejor. Primero luchadores con máscara y después, bueno, está el perro aguayo y hay como una cantidad, el hijo del perro, de luchadores que conociendo un poco la historia son baluartes, pero prefiero 200.000 veces la estética de la máscara que es. No entiendo cómo un luchador mexicano se decide salir al ring sin máscara. Entiendo que hay toda una historia ahí, pero amo la iconografía de la máscara. En 2023, Dale. Fucking Filete, un luchador en tu, yo lo voy a llamar maletín, valija de trabajo donde guardas Sí, pinceles y pinturas. ¿Cómo te surgen las ideas? yo quería una valija de que lleve mis pinceles y que lleve mis pinturas, ¿viste? Y tengo un hermano, mi hermano mellizo, Jorge, se da mucha maña él con la madera, con el hierro. Y yo le dije, che, necesito que me hagas una valija. Siempre nos hacemos favores. Yo, de hecho, en los últimos reels, si él hace algo de madera, yo le hago unas letras, para su taller, le hago algo de eso. Y me hizo la valija, me la fabricó y yo dije, bueno, viste como estos proyectos que
muchos colegas me dijeron, yo tengo una valija hace 10 años y no la puedo terminar. Y dije, yo la tengo que terminar, pero quiero que no, quiero que sea una mezcla de personajes. No quería que tenga ningún luchador específico. Y dije, bueno, voy a armar una máscara que me hubiese gustado, buceando por todo lo que es la historia de México y demás. Me llamaba mucho la atención la máscara de los tecuani o tecuani, no sé cómo se dice muy bien los guerreros estos con máscara de tigres. Entonces, esa fue como la idea de la máscara. Puedes llamar fucking filete, como maldito filete. En ese momento explico que maldito filete es porque me estaba enamorando. El filete me estaba volviendo loco en la cabeza y simplemente era como una ironía, ¿no? Decir maldito filete, déjame tranquilo. Y quería que tenga la máscara de un luchador que si vos lo ves en detalle, esa valijita tiene hechas las puntadas de todo el antifaz y la línea de división en 4 gajos, viste, de las máscaras profesionales, tiene marcada la sombra y las puntadas. Y así fue que se me ocurrió hacer ese tecuani ahí o algo que para mí era una especie de tecuani. Y cuando vos la das vuelta, tenía que diseñar como los 1, 2, 3, 4, 5 lados, excepto el piso. Y dije, bueno, quiero que tanto el frente como atrás tenga un guiño a la lucha. Y atrás lo que hice fue un dragón enmascarado. Pero esa fue una máscara que se me planteó en ese momento. Había visto algunas máscaras, no me acuerdo de quién era, que se usaba mucho con lentejuelas y brillitos. Entonces hice una máscara verde. Y en ese momento me gustaba que se le vea el detalle del agujetero, viste, como la mitad. Yo también quería que sea como una síntesis de la máscara, no quería que tenga tanto detalle porque el fileteado no es un arte que tenga mucho, mucho detalle, sino que es a golpe de pinceles medio rápido. Por eso le ponía tanto amor yo a, a esos detallecitos que hoy vos me lo contás y digo, pucha, por lo menos alguien los vio y les llegó, pero con que me llegaran a mí y vos no te das una idea de lo que yo disfrutaba hacerlos. Era así. Así que esa imagen y la boceteé, la dibujé. Me acuerdo que llevé a mi hija Pileta un día, a Belinda, y me quedé en un costado, tenía un lápiz y dije, ¿qué le puedo poner? Y el hecho de cruzar los 2 pinceles ya lo había hecho en la máscara del huracán, en el vidrio, y dije, pero tengo que unir algo de lo que yo veo, de todo ese color mexicano, y por eso es que surge la máscara del guerrero tecuane ahí en esa valijita, che, que la quiero mucho, es una valija que amo, la quiero muchísimo, muchísimo. Y algo muy parecido es de los últimos trabajos que vi tuyos, uno para Balán Pacal, de un restaurante Mexa. ¿En qué estás ahora? Y si me quieres contar un poquito de ese. Ese, ese fue una historia muy, muy loca porque yo lo conocía como muerte efímera. Ricardo Sánchez, Ricky, es un loco. Ricardo es mexicano. Partamos de esto, es mexicano. Es fanático de Boca, toma mate y nos y es un amante de la lucha libre. De hecho, con Ricardo, él me dice que amaba, que le gustaba mucho el arte mío, el fileteado porteño y me dice que él tenía un negocio de comidas y que quería que yo le haga un fileteado y dije, wow, bueno, sí, es un honor para mí, es un honor y yo te lo hago. De hecho, él también me explicó, son muy, muy lindas personas los mexicanos. Y Ricky me dijo, mira, mi cuñado va a ir a Buenos Aires, pero yo, eh, ¿qué querés vos a cambio del cuadro? Le digo, no, no miento, Ricardo ya me estaba juntando sin conocerme, Luis, por eso que yo amo a los mexicanos. Ya me estaba juntando, salía algo de lucha libre y él me decía, Huracán, ¿te gusta esto? De hecho, yo digo, yo soy de Tigres, simpatizante de Tigres, porque mi primer amigo de México me mandó una camiseta de Tigres y él me manda una del Pachuca, viste que hay una edición con máscaras de lucha, eh, una de las últimas, una con rosado y celeste, y él también le encanta la lucha libre y me mandó su primer máscara de 1000 máscaras tiburón, que es la que tengo yo acá en Buenos Aires. Me mandó, me dijo, yo esto es una reliquia para mí, sé que vos la vas a cuidar, la vas a querer. Yo casi me largo a llorar ese día, vos no te das una idea. Me pegué una escapada a Buenos Aires, me junté con su cuñado, creo que es su cuñado. Y le di mi cuadro y él me dio un paquete lleno de tesoros. Ricardo es una persona que yo quiero mucho, de hecho comparto
veo el crecimiento de su hija Catalina, que está ahí, y la sigo como si fuese casi familiares míos, porque una persona que no te conoce, Luis, y a tantos kilómetros te encarga un trabajo, y cuando llegó, no sé, compartir con él la emoción, primero como una persona que genera arte, por más chico o humilde que sea, que a alguien del otro lado del mundo le haga tan bien y que te lo transmita de esa forma, para mí es como una comunión casi perfecta entre fileteado, lucha libre y amor, y amor entre gente, ¿viste? Fueron puentes, ahí el fileteo y la lucha fueron un puente. Así que allá está un trabajo mío, ¿sí? No puedo hacer muy grandes porque viajan en valijas siempre, ¿viste? Pero allá hay un trabajo mío que lo tiene Ricardo. Lo quiero mucho. Un gran saludo a Ricardo. Es una gran persona. Antes de irnos y despedirnos, es inevitable esta pregunta de este vínculo que tienes con la banda del Volador, que es un taller ¡Fo! de, pues, ¿cómo decirlo?, de criaturas fantásticas en gran Uf, formato, porque son una locura las cosas que hace el Volador. No puedo decir que solo alebrijes o trabajos monumentales, sino yo una fábrica de figuras, inimaginables. Cuéntame de uf. este vínculo que has tenido con ellos. Luis, eso fue una locura. Eso fue impensado. Yo, viste que estuve dando vueltas un reel o un video de personajes vestidos con unos colores vibrantes que tenían unas calaveras, unas calacas pintadas. Sí. Y yo empiezo a incursionar, empiezo a chusmear, empiezo a mirar y resulta que las fabricaban ellos. Y solo le puse un comentario, yo no sabía ni con quién hablaba, con alguien yo hablaba con el Volador. Y le dije, qué lindo sería poder filetear un día una de esas calaveras. Nada más que eso le puse. Y eso detonó algo mágico, porque eh, ahí nomás me contesta Paco, se presenta y me dice, bueno, ¿quién dice? Quizás en algún día, tené cuidado con lo que pensás, me dijo Paco, que por ahí un día se cumple. Pasaron, Luis, pasaron, y yo empecé a consumir el Volador y empecé a consumir su Instagram, y eso me llevó a rotulista como Don Moss y conocer a Eric Nieto, que es un creativo, o sea, una banda, como dicen ellos, una banda chida, creativa, a Groenewald, que es, me explotó la cabeza, pero como decís vos, es como, ellos le llaman el gimnasio la creatividad, hacen magia, no sé, es una locura. Y pasaron casi un año y medio, sí, un año y medio. Y en agosto del año pasado me llega un mensaje de Paco y me dice, Huracán, yo estoy yendo a Buenos Aires con Sol, con mi pareja, si a vos te parece, te llevo una calavera. Yo no lo podía, no, de nuevo, quizás gente con la que yo convivo, mis viejos, mi vieja, mis hermanos, no entienden, no. Dice, che, ¿qué le pasa a este? Y yo quería contar, viste, la alegría que me iban a traer una calavera de México para. De hecho, se lo cuento a toda la gente con la que trabajo y todos compartían mi alegría. Y fue mágico eso, Luis, fue mágico. O sea, yo dije, era como, no sé, tenía unos nervios y le digo, bueno, Paco, decime qué te debo, qué. No, me dice, yo quiero que vos me hagas una obra para el Volador. También un formato chico porque tiene que entrar en una valija. Me dijo, hacé lo que vos quieras. Eh, Disfruté ese cuadro, por Dios, te juro. No, me emociono, le puse todo el corazón que yo podía poner ahí. Y vos sabés que te dio algo muy loco porque ellos tenían muy, muy cortito el tiempo en Buenos Aires, se iban a Mendoza y tenía una visita guiada en el cementerio de la Recoleta y me dicen, ¿querés que nos veamos un ratito antes ahí? Yo iba a ver una persona que no conocía y él iba a ver una persona que no conocía. ¿Se entiende? O sea, era como muy fuerte dentro de esa desconfianza que tiene el ser humano también. Y cuando nos vimos era como si nos hubiésemos conocido de años con Paco. Es una persona bellísima, pero bellísima. Paco me empezó a, me emocionó, me lloré ese día, sacó un bolso y me empezó a sacar regalos. No sé cómo se llama, pero pañuelos que él me contó que en la época de la pandemia los hacían con Groenewald y sacó más regalos y sacó unos caramelos picantes y sticker y cuando saca esa calavera, por Dios, yo me quería morir y cuando saqué el cuadro, él se emocionó mucho también y vos sabés que lo cuento acá porque también quizás es contar un poquito el alma de los mexicanos, o por lo menos los que me tocó conocer a mí. Nos sacamos una foto en donde yo le paso el brazo por arriba del hombro y Paco pone su cabeza en mi pecho.
así como muy cariñoso, y yo dije, wow, estos tipos, estas personas son ángeles, no sé, o sea, yo ese día casi no duermo, me fui con una alegría y después venía el siguiente desafío que era filetear esa calavera, que, que él me preguntó si quería una calavera enojada o una calavera contenta, y le dije, dame una calavera contenta, nos sacamos una foto, y bueno, y después ahí nació la lunfarda, que es la calavera que pinté a mano, es una calavera que la disfruté, que la recorrí con una tiza, la hice de a poco, le pensé el nombre, le pensé qué es lo que le iba a poner, quería que tenga fileteado, los ojos tienen como un diseño muy similar a como se usaba antes en los carros viejos, eh, lo de Paco es una locura y, y yo le dije, Paco, me parece, él me preguntó muy rápidamente porque yo también me gustaba tanto México, la lucha libre, de hecho hicimos la pose de los luchadores, nos sacamos una foto y yo le dije, me parece que en otra vida fui mexicano. Y él me dijo Chabela Vargas, los mexicanos nacemos donde se nos da la gana. Y eso me marcó y eso no te das una idea de la alegría que yo tenía ese día. Y así tan sencillo como te lo estoy contando, nace esa amistad, esa hermandad con los chicos del Volador, que vos lo decís, hacen locura. Y de hecho el otro día que se hizo esta exposición Demasiada Lucha, que yo la viví como si estuviese ahí Luis. Eh, Todo el mundo, yo le contaba que iba a haber una exposición y me mandan una foto a los días que estaba Carlos Hurtado, ¿viste? El maestro Carlos Hurtado. De hecho yo te comento así como pude tener relación y me fui hablando con el maestro muralista Valverde, con Carlos Flores Rom, creo que se pronuncia, que hace grabado. Yo tengo varios tatuajes de lucha libre en el cuerpo y le pedí a cada uno de ellos, a cada uno de los creadores de esos dibujos, les pedí permiso para tatuármelos en la piel y todos me dijeron que no había ningún problema. Creo que el maestro Valverde me lo canjeó por un asado el día que pase por acá por Argentina. Y el otro día Paco hace esas cosas, me vuelve loco. Paco se sacó una foto con Carlos, con mi cuadro del Volador en el medio, y me hizo el día, me alegró el mes, me alegró el año. Se me quiebra la voz, pero fue tan simple como eso. Por eso yo amo a los mexicanos y a las mexicanas. Amo. Pues tal Es así, cual, che. como el lugar donde realizamos demasiada lucha, México is the shit, así tal cual, ¿no? Es México, Sí, México es cabrón, siempre lo decimos, uno se siente orgulloso de su patria, pero todos los mexicanos decimos, no, México es chingón, güey, no hay otro país como México, México está chido, pero de pronto no sé, pasan también cosas acá que no son tan alentadoras, sin embargo, en el corazón y nuestras tradiciones totalmente. nos levantan. Hablando de esa tradición luchística que tenemos acá en este país, ya con más de 90 años practicando el deporte espectáculo, llevando a diferentes partes del mundo, quiero preguntarte qué significa para ti la lucha libre, Daniel. Es, eh, es alegría, o sea, es magia la lucha libre. Y más, te lo digo yo estando tan lejos, ¿no? Porque no me pasa lo mismo con otro tipo de lucha, la norteamericana, no, es la lucha mexicana, o sea, es la lucha, yo no puedo creer eh, los trajes. Yo conocí un mascarero, hermano Muerte Junior, tercera generación, que tengo hoy la posibilidad de tener máscaras de él acá y yo digo, y después cuando empecé a enterarme que había familias de mascareros que iban pasando ese oficio, para mí la lucha libre es eso, es magia, es alegría. Y la maldita lucha libre, la fucking filete y la fucking lucha libre me persigue. Viste que voy por un shopping acá y veo una casa de ropa y hay un skate que tiene dibujado a Fishman, al Veneno Verde, y digo, wow, ahí está, siempre que me doy vuelta está la maldita lucha libre. Para mí es alegría. Y es como un secreto que tenés que guardar o que no podés contarle a todo el mundo porque no todo el mundo entiende esta locura que yo tengo. Entonces, es decirle a tu hijo o a tu señora, mirá, ese skate tiene a Fishman, al Veneno Verde, y te miramos diciendo, sí, está bueno. Pero Pero no solo te pasa a ti, también acá en mexicanos, cuando lo compartes yo con mi chica, es como, "Ay, sí, ya lo veía, no me importa". Y es como, no, yo tengo el hashtag de BLTP, de Veo Lucha en todas partes, ¿no?
Y me pasa tal cual, así que estamos ahí en la misma sintonía. Daniel, ¿qué viene? ¿Qué es lo que estás trabajando actualmente? Mirá, ahora estoy trabajando con una calavera de vaca, una calavera de vaca, porque nada, también me sumerjo en este mundo y el hecho, hablo mucho con Gran Satán, con Groenewald, que son gente súper linda, súper chida, como dicen ustedes. De hecho, me dicen, Paco el volador me dice, yo no conocía a Gran Satán, nos encontramos en demasiada lucha y nos pusimos a hablar de vos en un momento, así que para mí eso es como, es como, viste, gente que admiro muchísimo, que me tengan ahí en una conversación, para mí es una locura. Y ahora estoy trabajando, tengo ganas, lo tengo trabajando desde siempre, quiero hacer una tipo estampitas o como una serie de luchadores mexicanos con fileteado porteño, de lo que vengo, porque uno va madurando también en el fileteado porteño. Me siento que, no sé si avancé mucho, mejoré o no, pero estoy encontrando como mis colores, mis trazos, y quiero hacer eso, quiero elegir 10 12 máscaras que a mí me representen o me gusten mucho. eh, Me gustan, obvio, no sé por qué, pero viste que la época dorada de la lucha, las máscaras como más sencillas o más simples a mí me transmiten un montón de energía. Es hacer como, tenerlo, y ese hecho es como para mí, es tenerlo, a veces nosotros los que pintamos, no nos hacemos muchas obras para nosotros, pero tengo muchas ganas de trabajar, estoy pensando eso, una serie de 10 12 luchadores a modo de estampitas o de replicando hay un fileteador, Freddy Fernández, que fue un gran fileteador que ya no está entre nosotros, y él tenía unos santitos de acá muy porteños, muy argentinos, el Gauchito Gil, y había de Perón, Evita. Bueno, tengo ganas como de replicar algo similar y hacer como una serie de luchadores mexicanos rodeados de filete porteño y un filete que me represente con dragones enmascarados, con soles con cara de luchadores. Va por ese lado, me parece. Me siento como con muchas ganas de hacer eso. ¿Y cuáles son las redes sociales que más usas y cómo estás en ellas? Luis, yo te soy sincero, la que más uso y casi la única es Instagram. En Facebook, vos, si te fijas, mi logo es una historia muy cortita, pero mi logo de Instagram es una H. Yo le encargo a un colega fileteador, uno de los primeros, Facundo Leguizamón, que filetea muy, muy bonito su filete. Yo le pido un trabajo. Con el tiempo se retrasó un poco, qué sé yo, nos encontramos y él me da el trabajo que yo le había encargado y además me da un cuadro con una H. Y yo, la verdad que no relacioné enseguida. Y él me dice, mirá, te hice la inicial de Huracán con los colores de la máscara. Entonces yo conseguí que un fileteador me haga ese regalo que amo y es como la imagen ahí, pero generalmente es Instagram, Huracán ARG, Huracán ARG, que ya conté por qué quedó así, pero es Instagram el que uso, con el que me comunico, con el que tengo más comunicación, sí es Instagram, Huracán ARG. Pues Daniel, te agradezco que me compartas esta pasión por la lucha libre, esta emoción desde tierras muy lejanas al sur del continente y que sentimos lo mismo, hay un mismo sentimiento en el corazón por este deporte y pues gracias por platicar conmigo. ¿Hay algo más que tú quisieras mencionar para cerrar la entrevista? Eh, Primero agradecerte a vos, porque también desde que te sigo seguir tu Instagram o tu página hace que uno constantemente se esté nutriendo de imágenes. Creo que la lucha libre es eso, es nutrirse de imágenes y ver grafitis, ver distintos tipos de artes con un guiño a la lucha libre, a uno le hace muy bien. A alguien que le gusta, así que agradecerte, Luis, tu trabajo incansable, como uno desde acá ayuda a que el filete porteño no muera, hacer que la lucha libre traspase barreras. Gracias por eso, che, gracias por eso. Y después nada, mandar un saludo a toda la gente de México, que ojalá se me dé y con la familia quiero atravesar un día de muertos por México. Quiero que no me quiero ir de esta vida sin atravesar esa experiencia, lo tengo como decidido, así que un gran saludo de corazón a toda la gente de allá. Listo, nos escuchamos en la siguiente
pues, emisión. Espero que les haya gustado el episodio del día de hoy y estamos en Twitter, Instagram y TikTok como @desde la 3 cuerda. Estamos en el canal de YouTube de L13. Ahora estamos visitando artistas en sus estudios y nos muestran su trabajo. Espero que tengan muy buena tarde, noche, desde donde quieran que nos escuchen. Yo soy Luis Hernández, a.k.a. Perro, y deseo que tengan buena semana, tarde, noche. Hasta luego. Ya han pasado 3 caídas. Nos vamos a descansar a los vestidores. Pero no guardes tu máscara. ¡Sigue luchando!